Yo morí. Morí un 9 de octubre, poco antes de que anocheciera. Yo no era especial, nací sin que nadie esperara gran cosa de mí, y cada año de mi vida tuve menos claro cómo quería vivirlo. Llegué a tener algunos amigos que aún me soportaban, un par de familiares que no me odiaban, y morí... no me acuerdo. No sé cómo morí. Esta es la historia de qué ocurrió después de mi muerte. Verás, cuando mueres, el tiempo se comporta de otra manera. Al principio es como siempre ha sido. Los segundos duran un segundo y es bastante aburrido. Pero conforme va pasando el tiempo, todo se acelera. Antes o después llega el momento en que los minutos, las horas y los días pasan en un instante. Y si esperas lo suficiente, hasta los milenios se van sin que puedas evitarlo. Creo que la manera matemática de describirlo sería diciendo que el tiempo acelera de manera exponencial. Pero eso lo sé ahora, al final de todo. Cuando morí, no sabía nada. Tardé aproximadamente 1 minuto y medio en darme cuenta de mi nueva situación. Recuerdo aquel momento con confusión y miedo. No sabía qué esperar. ¿Bajaría un ángel a recibirme? ¿O un demonio? O igual me convertiría en nemátodo. Son el tipo de animal más común del planeta, por lo que sería estadísticamente lógico. Jamás creí en ninguna de estas historias, al menos mientras vivía. Pero llegado el momento te pones a fantasear. Un ser humano no está preparado para comprender cuán definitiva es la muerte, cuán irreversible. Estamos acostumbrados a la irreversibilidad improbable, pero no a la absoluta. Y cuando al fin llegas a ella, solo puedes pensar en dioses, o en ser parte de un sueño, o de una simulación, o en cualquier otra excusa que alguien haya inventado para no enfrentarse a la verdad. No hay nada después de la muerte, pero aún así ocurren muchas cosas. Cada parte del cuerpo muere a un ritmo diferente. Tu corazón se detiene de inmediato, tu cerebro se apaga y tus músculos se relajan. Todos tus músculos, incluidos los que controlan la salida de... desechos. La sangre empieza a acumularse en tus venas y tejidos, inmóvil, y va calando hacia la parte inferior de tu cuerpo. Pierdes color en unas zonas y lo ganas en otras. Tus células empiezan a devorarse a sí mismas, lentamente, mientras tu cuerpo se enfría y va ganando rigidez. Los gases liberados por la descomposición de tus células y por las primeras bacterias en aprovechar tu muerte se van acumulando entre tus tejidos, haciendo que tu piel se hinche. Y entonces llegan los insectos y sus larvas, y empieza el festín. Bueno, a menos que tu cuerpo haya sido embalsamado, incinerado o preservado de cualquier otra forma. En tal caso te libras de los insectos, pero a menos que te incineren, no te libras de la descomposición. Dependiendo de dónde acabe tu cuerpo, tu esqueleto puede descomponerse en días o aguantar siglos. Pero eso es lo de menos. Poco después de mi muerte hubo elecciones en España y la situación mejoró, pero no mucho. En verano fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, los últimos del país como potencia mundial, y la torre Jeddah se convirtió en el primer rascacielos en superar el kilómetro de altura. Se lanzó el telescopio James Webb y nos maravillamos con el resultado. La India construyó su primer tren bala y se convirtió en el país más poblado de la Tierra. Mickey Mouse dejó de estar protegido por copyright y SpaceX empezó, lentamente y con bastante retraso, su colonización marciana. La Sagrada Familia fue completada, junto con el telescopio gigante de Magallanes y la siguiente generación de aceleradores de partículas. La Estación Espacial Internacional dejó de funcionar. Varios países consiguieron presencia permanente en la Luna. El nivel de alfabetización mundial llegó a prácticamente el 100%, los vehículos autónomos pasaron a ser parte del día a día en Europa y Norteamérica, y la robótica inteligente pasó a dominar la industria. También se resolvió el problema 2038, y se cambió el diseño de la Copa del Mundo de la FIFA, y nadie entró en pánico. Sobre esta época, un 80% de la población mundial vivía ya en democracia, y la pobreza extrema afectaba a menos del 1% de la población mundial, que había alcanzado los 9.000 millones de personas. Poco después llegaron la primera inteligencia artificial general, el primer trillonario, que era estadounidense, y la India se convirtió en la tercera potencia mundial. Hong Kong y Macao perdieron su estatus especial, y enviamos humanos más allá de Marte por primera vez. Más tarde el cometa Halley volvió al sistema solar interior, acabamos definitivamente con las reservas de crudo, y un ser humano corrió 100 metros en menos de 9 segundos por primera vez en la historia. Murió la última persona que aún me recordaba, la carne artificial dominó el mercado y el último animal fue sacrificado para el consumo de su carne. La jornada laboral media se situó por debajo de 20 horas semanales, el nivel del mar subió 2 metros desde mi muerte y la población mundial llegó a un máximo histórico de menos de 11.000 millones de personas. Algunos países en África, México y Brasil pasaron a estar entre las naciones más desarrolladas del planeta y se alcanzaron esperanzas de vida de 100 años.
Plutón completó una vuelta al Sol por primera vez desde su descubrimiento. El 80% del Amazonas se perdió a causa de la desforestación y las necesidades energéticas de todo el planeta llegaron a ser cubiertas con energías renovables o fusión nuclear. Más tarde, hacia finales del siglo XXII, se alcanzó la categoría de civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev. A partir de aquí, los eventos humanos empezaron a hacérseme borrosos. Todo ocurría demasiado rápido para mi comprensión. Lo que sí sé es que Plutón fue visitado por primera vez durante esta época, que las religiones eran irreconociblemente abiertas y que los primeros plásticos empezaron a descomponerse. Más tarde se concluyó la terraformación de Marte y se empezó la de Venus. Gamma Cephei sustituyó a Polaris como estrella polar y Antares acabó sus días con una explosión de supernova visible durante el día. El Sáhara recuperó su clima de sabana de antaño. Más tarde, las cataratas del Niágara dejaron de existir por la erosión causada por el río, y la Tierra entró en un nuevo periodo glacial. Para entonces, la duración del día había aumentado en 1 segundo, por la separación creciente entre la Tierra y la Luna. Una nueva isla apareció en Hawái. Las lunas Desdémona y Crésida de Urano colisionaron formando un pequeño sistema de anillos, y la estrella Gliese 710 pasó 20 veces más cerca del Sol que la actual estrella más cercana, llegando a ser tan brillante como Venus o Marte. África se rompió en dos, y más tarde chocó con Europa, cerrando el Mediterráneo y creando cadenas montañosas de varios kilómetros de altura. La luminosidad del Sol aumentó en un 1% mientras se desmoronaban los anillos de Saturno. Los días alcanzaron las 25 horas de duración, mientras los continentes de la Tierra se unificaban en un supercontinente para volverse a separar después, cuando la Luna se había alejado tanto de la Tierra que ya no tenían lugar eclipses totales. La luminosidad solar en aumento acabó primero con las plantas en la superficie, y más tarde con la vida animal. Pronto desapareció toda vida pluricelular, y más tarde incluso la vida eucariota. La información almacenada en los discos dorados de las Voyager se hizo entonces irrecuperable debido a la erosión interestelar, y finalmente desapareció toda presencia de vida en la Tierra y sus océanos se evaporaron. Mientras esto ocurría, Marte entró en la zona de habitabilidad del Sol y el manto de la corteza terrestre se solidificó. Desapareció la magnetosfera y poco a poco el viento solar fue erosionando la atmósfera terrestre. La luna Tritón, de Neptuno, se acercó tanto al planeta que acabó fragmentándose y formando un sistema de anillos como el de Saturno. Poco después, Andrómeda chocó con la Vía Láctea y empezaron a fusionarse. El sistema solar apenas se vio afectado por el choque galáctico, mientras el Sol abandonaba la secuencia principal y empezaba a convertirse en una gigante roja. Tiempo después, la Tierra y la Luna fueron tragadas por nuestra estrella, y Titán, la mayor luna del sistema solar, alcanzó temperatura suficiente para tener agua líquida en su superficie. Pero inmediatamente después, el Sol expulsó la mitad de su masa, formando una nebulosa a su alrededor y convirtiéndose en una enana blanca. Entonces llegó un periodo un poco aburrido. Nada ocurría, excepto alguna explosión de supernova ocasional, hasta que la expansión acelerada del universo redujo el tamaño del universo observable al grupo galáctico local, que había empezado a combinarse en una sola supergalaxia, en la que dejaron de formarse nuevas estrellas poco a poco, debido a la escasez de nubes de gas y polvo. Mientras tanto, Próxima Centauri, la estrella más próxima al Sol en el momento de mi muerte, se convirtió en una enana blanca. Después, los planetas comenzaron a ser expulsados de sus sistemas solares en masa. La formación de estrellas llegó definitivamente a su fin y todas las estrellas del universo agotaron por completo su combustible. El Sol se enfrió hasta llegar a apenas unos grados por encima del cero absoluto, y las estrellas empezaron a ser expulsadas de sus galaxias. Aquellas que se libraron de este final acabaron cayendo en los agujeros negros del núcleo galáctico. Después los protones empezaron a desintegrarse y los agujeros negros a evaporarse, y desde entonces no ha ocurrido nada más. Pero yo aquí sigo, acordándome de aquel 9 de octubre y de lo irrelevante de mi vida.